Capítulo 3. Sus libros tienen alas. Peter Abelard y el renacimiento de la razón. Ya había habido profesores populares en las escuelas catedralicias de Francia, pero nunca nadie como este. Incluso antes de que el primer resplandor del sol cubriera la fría niebla otoñal, los estudiantes se reunieron en la calle frente al monasterio en Mont-Saint-Jean-de-Vievre, esperando que su héroe apareciera para su clase matutina. Se convenció a los que llevaban panes de desayuno para que partieran los pedazos y distribuyeran el resto entre sus compañeros hambrientos. «Este es mi cuerpo», la broma inevitable mientras el pan pasaba de mano en mano, seguido de una petaca de vino áspero. «Esta es mi sangre». Muchos estudiantes hablaban en latín, pero algunos se reunían en grupos colegiados que se vestían unos a otros con sus lenguas nativas inglés, alemán, flamenco, italiano, normando o francés. Uno puede imaginarlos fácilmente dando patadas en busca de calor en la calle adoquinada y chismorreando sobre su legendario maestro. Los alumnos de Peter Abelard tenían mucho de qué chismear. Más de 30 años antes, apenas saliendo de la adolescencia, el joven prodigio había aterrizado en París como un rayo, sacudiendo los nervios y sacudiendo la compostura de las personas más tímidas o de menor ingenio. Poco después de llegar a la escuela claustro de Notre Dame, no estuvo de acuerdo públicamente con su maestro, el famoso lógico Guillermo de Champeaux, lo derrotó en el debate y se fue para fundar su propia escuela, seguido por muchos de los mejores alumnos de William. Unos años más tarde, Peter regresó a la ciudad para estudiar con el teólogo más conocido de Francia, Anselmo de Lens, cuyas conferencias encontraba terriblemente aburridas. Tenía un notable dominio de las palabras, escribió Peter más tarde con su típica aspereza, pero su significado carecía de valor y carecía de todo sentido. Cuando dejó de asistir a clases, varios de sus fieles alumnos lo retaron a dar su propia conferencia sobre un tema bíblico que ellos elegirían. Peter estuvo de acuerdo en el acto. El tema que eligieron fue una oscura profecía de Ezequiel que ningún comentarista anterior había podido desentrañar. La interpretación que hizo Abelardo del pasaje fue tan ingeniosa e interesante que los estudiantes pidieron más. Su única conferencia se convirtió en 3, cada una atrayendo a una audiencia más grande, hasta que prácticamente toda la escuela estuvo presente. Después de convertirse en teólogo por derecho propio, Pedro completaría el triunfo publicando una serie de comentarios sobre Ezequiel muy aclamada. Incluso sus adversarios estuvieron de acuerdo en que, por pura brillantez, Abelardo no tenía igual en Europa. Blandiendo su copia de las categorías de Aristóteles como una espada, ayudó a hacer de la lógica la materia más apasionante del plan de estudios medieval. Sus propias ideas, aunque controvertidas, eran invariablemente interesantes y sus oponentes temían su ingenio mordaz casi tanto como su habilidad para discutir. Sin embargo, no fue solo su talento intelectual, sino cierto carisma trágico y heroico lo que lo convirtió en una figura tan atractiva para sus alumnos. Había elegido convertirse en un erudito en lugar de un guerrero, pero seguía siendo un caballero de espíritu, arrogante, impetuoso y sediento de gloria, siempre en guerra con algún enemigo y nunca dispuesto a perdonar un desaire. Se reconoce en este egoísmo imprudente, este impulso de llevar una ventaja demasiado lejos, una similitud con ciertas celebridades modernas, cuya inclinación a vivir al límite encuentra tan fascinantes sus jóvenes fanáticos. Para Abelardo no bastaba con derrotar a un oponente en el debate. También debe humillar a la víctima y convertirla en un enemigo permanente. Tampoco restringiría su teorización a temas de discusión seguros. La mayoría de los eruditos de su época andaban de puntillas en torno a doctrinas como la Santísima Trinidad y el pecado original, ya que parecía prácticamente imposible decir algo nuevo e interesante sobre ellas sin caer en la herejía. Abelardo encontró este tipo de desafío tan irresistible como si le arrojaran un guante a la cara. Luego, por supuesto, estaba el asunto de Eloís.
Los estudiantes que esperaban afuera de la iglesia apenas habían comenzado a discutir la famosa historia de amor de su maestro cuando un revuelo en la calle anunció su llegada. Abelardo se dirigió lentamente hacia la puerta del monasterio, ayudado por un grupo de muchachos mayores que se abrieron paso entre la multitud. Considerando su enorme reputación, el filósofo era un hombre sorprendentemente pequeño, pero apuesto, con una gran cabeza coronada por una fina cabellera rubia y rasgos bretones muy definidos. Incluso a distancia, parecía irradiar inteligencia, energía e ingenio. Se detuvo por un momento para intercambiar saludos con algunos de sus favoritos, haciendo una broma en latín que provocó risas escandalosas. Luego sus escoltas lo llevaron a través de una puerta lateral del monasterio hasta un gran salón de clases. Algo más de 100 jóvenes que se empujaban detrás de él encontraron lugares en los bancos de los eruditos alineados en el suelo de la sala, mientras Abelardo se subía a un escritorio sobre una plataforma elevada. Varios estudiantes fueron rechazados en la puerta, refunfuñando y prometiendo regresar incluso antes para la clase de la próxima semana. «La pregunta», dijo Abelardo, silenciando inmediatamente la charla, «es si los judíos que mataron a Cristo pecaron al hacerlo». Después de un momento de conmoción, comenzaron los murmullos. El maestro siempre fue impredecible, pero esta pregunta parecía peligrosamente excéntrica. Nadie, ni siquiera él, se atrevió a cuestionar los relatos del Evangelio que hacían a los judíos los principales responsables de la crucifixión. Los judíos pérfidos que rechazaron a Cristo, lo persiguieron, lo entregaron a los romanos y se negaron a salvarlo, incluso cuando Poncio Pilato les ofreció la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo podría uno negar que conspirar para matar a Dios constituía un pecado? Era el año 1136. El archidiácono Gundisalvo y su colega judío Juan Avendaud habían comenzado a trabajar en sus proyectos de traducción en Toledo. Los judíos podían ser considerados colaboradores útiles en España, pero en otros lugares se suponía que eran enemigos de Cristo, junto con los ocupantes musulmanes de Tierra Santa. La primera cruzada para recuperar Palestina de manos de los incrédulos había terminado unos 40 años antes con la captura de Jerusalén y la matanza de sus habitantes musulmanes y judíos. Ahora, Bernardo, el poderoso abad de Claraval, estaba predicando una segunda cruzada y los europeos volvían a responder con entusiasmo. En una era de piedad recién despertada y expansionismo militante, los cristianos estaban afirmando su identidad común, un proceso que para muchos implicaba desafirmar el valor de los forasteros, ya fueran musulmanes, o judíos o cristianos heréticos. Los judíos eran particularmente impopulares en aquellos días, no solo porque eran infieles, sino porque muchos de ellos se estaban enriqueciendo. Después de siglos de estancamiento, el comercio europeo estaba reviviendo y el efectivo disponible tenía una gran demanda. El sistema feudal, con sus juramentos de fidelidad y sanciones religiosas, expulsó a los no cristianos de la tierra, pero les permitió servir como prestamistas, un papel necesario, pero de mala reputación en una economía en expansión. Además, una larga ola de inflación. Sus comentarios habían provocado. Abelardo habló de nuevo. Analicemos el problema de la pecaminosidad de los judíos utilizando el método del sí y del no. El conferenciante se refirió al método de razonamiento descrito en su famoso libro Sic et Nun. En ese trabajo, recopiló declaraciones contradictorias de los padres de la Iglesia y las organizó en grupos argumentando a favor y en contra de 158 proposiciones diferentes. Por ejemplo, que la fe debe estar sustentada en la razón humana, et contra, que Dios no es único, et contra, que nadie puede salvarse sin bautismos de agua, et contra, que es lícito matar a un hombre, non. El propósito del libro era mostrar a los estudiantes una amplia gama de argumentos alternativos, ayudarlos a decidir mediante un análisis detallado qué desacuerdos entre las autoridades eran reales y cuáles solo aparentes, y alentarlos a reconciliar posiciones opuestas.
La compilación fue básicamente un libro de trabajo, dejando a los estudiantes hacer el análisis y la conciliación necesarios. Pero los críticos de Abelardo se quejaron de que sus propuestas eran excesivamente provocativas y de que su incapacidad para armonizar las declaraciones contrarias enfatizaba la inconsistencia de las autoridades y las desacreditaba. También objetaron el famoso prólogo del libro, que parecía más cercano al espíritu de Aristóteles que al de los padres de la Iglesia. Presento aquí una colección de declaraciones de los santos padres en el orden en que las he recordado. Las discrepancias que parecen contener estos textos plantean ciertas preguntas que deberían representar un desafío para mis jóvenes lectores a reunir todo su celo para establecer la verdad y, al hacerlo, gana meo perspicacia. Porque la fuente principal de sabiduría ha sido definida como la investigación continua y penetrante. El más brillante de todos los filósofos, Aristóteles, animó a sus alumnos a emprender esta tarea con cada gramo de su curiosidad. Porque al dudar llegamos a indagar, y al indagar percibimos la verdad. Por supuesto, en lo que respecta a los elementos esenciales de la fe, Abelardo no dudaba. Estaba seguro de que la Biblia era la palabra de Dios, que los principios fundamentales de la doctrina cristiana eran válidos y que la mayoría de las declaraciones aparentemente contradictorias de los padres podían conciliarse. Pero sus métodos lógicos tenían implicaciones explosivas, como lo demostraría la discusión sobre la pecaminosidad et non de los judíos. Del lado del sí, condenando a los israelitas en términos inequívocos, estaban las declaraciones hechas por autoridades veneradas como San Agustín, quien había declarado que el Señor Cristo distinguía entre sus fieles y sus enemigos judíos, como entre la luz y las tinieblas. Se sostenía comúnmente que la negativa de los judíos a reconocer a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios era resultado de su deliberada obstinación o terquedad, y que la persecución de su líder hacia él era producto de pura malicia. Los alumnos de Abelardo bien podrían haberse preguntado si realmente había algo que debatir aquí, porque si el simple asesinato era una violación de la ley de Dios y un acto malo en sí mismo, cuanto más atroz debe ser el acto impensable del deicidio. Sin embargo, en el lado negativo del libro mayor, o al menos no en un sí tan sonoro, Abelardo podría citar a dos autoridades recientes, ambas opuestas a la violencia indiscriminada contra las comunidades judías locales. Anselmo de Canterbury, el más grande teólogo de la generación anterior, había declarado que el pecado de los judíos era venial, no mortal, ya que, aunque culpablemente testarudos, no habían reconocido que el hombre al que perseguían era Dios. En una línea similar, Bernardo de Claraval predicó contra la masacre de aquellos cuya conversión, predicha por el libro del Apocalipsis, anunciaría el fin de los días. Según él, los judíos habían sido esparcidos por todo el mundo para que, expiando su crimen, fueran en todas partes testigos vivos de nuestra redención. Bernard creía claramente que los judíos habían cometido un crimen, aunque había razones de peso para no imponer la pena de muerte a sus descendientes. Para Abelardo, por otra parte, este tipo de pensamiento no tenía sentido. Si los judíos eran moralmente responsables de matar a Cristo, eran pecadores que merecían el castigo divino además del sufrimiento terrenal. Pero si no fueran responsables, ¿cómo podrían ser considerados pecadores? El maestro de la lógica aristotélica no pudo resistirse a sacar conclusiones lógicas, incluso si, tal vez especialmente si, su efecto fuera a indignar a los conservadores complacientes. Anselmo había abierto la puerta al razonamiento racional con su referencia a la ignorancia de los judíos, pero no había tenido la osadía de cruzarla. ¿Cuál fue la relación entre el pecado y la ignorancia? Los pensadores anteriores habían tergiversado la cuestión definiendo el pecado como una debilidad de la voluntad o un impulso de hacer cosas prohibidas. Aunque Abelardo no nombró a San Agustín como autor de estas definiciones, todos entendieron a quién atacaba. Pero todos los humanos eran propensos a sufrir debilidades tanto mentales como corporales. Todos fueron atormentados en ocasiones por la lujuria, la ira, los celos, la rebelión y otros impulsos destructivos.
Estas eran las condiciones previas para el pecado, argumentó el conferenciante, no el pecado en sí. Eran pecaminosos los malos impulsos incluso si uno los resistía y los conquistaba. ¿Podría un acto ser pecaminoso incluso si el actor creyera de buena fe que era la voluntad de Dios? El sentido común y la lógica dijeron que no. El pecado era una cuestión de intención. Requería consentimiento, un acto tanto del intelecto como de la voluntad. El pecador debe comprender que el acto que consintió fue incorrecto. Cuando los judíos entregaron a Jesús para la crucifixión, pensaron que estaban castigando a un rebelde contra las autoridades, no al Hijo de Dios. Su comprensión era inexistente. No tenían ninguna intención equivocada. Por lo tanto, no cometieron ningún pecado. Naturalmente, el análisis de Abelardo generó una tormenta de preguntas. A diferencia de muchos profesores que simplemente daban conferencias a sus alumnos, el maestro Peter insistía en que participaran en el toma y daca de la disputa. Pero rara vez se quedaba sin respuestas, y además respuestas consistentes. Pregunta: ¿no son algunos actos como el deicidio tan atroces que son pecaminosos en sí mismos, sin importar lo que la persona pretenda? O respuesta: no. El pecado siempre es intencional. Las autoridades humanas pueden decidir castigar actos perjudiciales para el orden social sin tener en cuenta el estado mental del actor. Pero los humanos no pueden ver el interior del alma de los demás. Dios puede y castiga las almas, no los cuerpos. ¿Pecados, no actos antisociales? Pregunta: pero si se necesita el consentimiento individual para convertir un acto en pecaminoso, ¿qué pasa con el pecado original? ¿No heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán y Eva mediante el acto de la procreación? Respuesta: de nada. La idea del pecado hereditario no tiene sentido. Como no tenemos las intenciones de Adán y Eva, no podemos heredar sus pecados. Pero podemos heredar su castigo. Del mismo modo que los descendientes de una persona cuyos bienes han sido confiscados por algún delito deben prescindir de ellos. Prey pregunta: sin embargo, los cristianos pueden escapar de este castigo. Cristo murió para pagar la deuda de Adán y Eva con Dios y así liberarnos de la pena de muerte. Sabemos que sus fieles seguidores pueden calificar para la vida eterna si creen en Él y viven como buenos católicos. Pero ¿no están condenados los judíos y otros fuera de la Iglesia? Respuesta: no se han intentado en su ignorancia del Salvador agradar a Dios con todas sus fuerzas. El Cristo no murió para pagar alguna deuda a nuestro favor, ni al diablo ni a Dios. Murió para derramar caridad en nuestros corazones. Aquellos que aprenden a amar a Dios, no solo a obedecerlo mecánicamente, pueden ser salvos, sean cristianos o no. Esto puso fin a la clase, pero no a la discusión. Gritando y gesticulando, los estudiantes salieron a la calle, repitiendo los principales argumentos de Abelardo y planteando objeciones que no se les habían ocurrido mientras estaban bajo su hechizo. Hasta bien entrada la noche, apiñados alrededor de las mesas de las tabernas locales o hacinados en humildes alojamientos de la orilla izquierda, luchaban por dar sentido al pecado individual y al pecado original, a la obra salvadora de Cristo y a la responsabilidad moral de los judíos, aún conocida por matar al Salvador. Sin embargo, lo que más los entusiasmó no fueron las enseñanzas específicas de su maestro, por muy controvertidas e interesantes que fueran, sino algo más difícil de describir. Una atmósfera, un espíritu, un estado de ánimo. Años más tarde, un estudiante que había adquirido gran fama como teórico político y administrador, Juan de Salisbury, recordó la emoción de estudiar con el maestro dialéctico de Europa, cautivados por el poder de las ideas, conmovidos por los embates del debate, fascinados y un poco asustados por el razonamiento lógico que desafiaba verdades aceptadas desde hacía mucho tiempo. Los estudiantes comprendieron que estaban participando en algo nuevo, importante y potencialmente peligroso.
Los alumnos de Abelardo no habían tenido tiempo de cotillear sobre Eloísa, ahora una conocida abadesa que dirigía los asuntos de un convento en las afueras de París, pero todos conocían su historia. Cuando tenía 30 y tantos años, en el apogeo de su fama, su maestro se había enamorado de la sobrina de un canónigo de la Catedral de Notre Dame, una joven que le doblaba la edad, aunque casi tan inteligente como él. En apariencia, ella no ocupaba el puesto más bajo, recordó más tarde, mientras que en cuanto a su conocimiento, era suprema, cortejando el peligro casi con tanto entusiasmo como cortejaba a Eloísa. Le había escrito poemas de amor que fueron citados en todo París, la había dejado embarazada, había insistido en contra de su buen juicio en casarse con ella, y luego, para protegerla de la ira de su familia, había empacado ella a un convento. Años más tarde, en una carta amargamente arrepentida, se describiría a sí mismo como un cruel seductor motivado por los fuegos de la lujuria. Pero su autobiografía deja claro que él era tan inocente como ella en cuestiones del corazón y que estaba completamente arrastrado por su primer gran amor. Estábamos unidos, primero bajo un mismo techo, luego de corazón. Y así, con nuestras lecciones como pretexto, nos abandonamos enteramente al amor. Sus estudios nos permitieron retirarnos en privado según lo deseaba el amor, y luego, con nuestros libros abiertos ante nosotros, pasaron entre nosotros más palabras de amor que de lectura, y más besos que enseñanza. Mis manos se desviaban más a menudo hacia su pecho que hacia las páginas. El amor atraía nuestros ojos para mirarnos más que la lectura los mantenía en nuestros textos, para evitar sospechas. A veces la golpeaba, pero esos golpes estaban motivados por el amor y la ternura más que por la ira y la irritación, y eran más dulces que cualquier bálsamo. En resumen, nuestros deseos no dejaron ninguna etapa sin probar en el proceso de hacer el amor, y si el amor podía idear algo nuevo, lo acogíamos con agrado. Enfrentábamos cada alegría con más entusiasmo debido a nuestra inexperiencia anterior y nos saciamos con menor facilidad. Todos los estudiantes, de hecho prácticamente todos los lectores en Francia, conocían estas líneas que Abelardo había incluido en sus memorias, acertadamente tituladas La historia de mis calamidades. Incluso aquellos que no sabían leer sabían el terrible precio que había pagado por aquella historia de amor. Pedro había enviado a su esposa a un convento en Argenteuil como medida temporal, con la intención de reunirse con ella cuando las cosas se calmaran en París. Pero su tío, creyendo que la había rechazado, envió un grupo de amigos y familiares para vengar el insulto al honor de su familia. El erudito enamorado se convirtió en víctima de las contradicciones de la época. Porque mientras la Iglesia predicaba firmemente contra la costumbre de tomar represalias entre los clanes, las familias agraviadas seguían practicándola con entusiasmo. Abelardo escribe que sus agresores se vengaron cruelmente de mí con una barbaridad tan espantosa que conmocionó al mundo entero. Me cortaron las partes de mi cuerpo en las que había cometido el mal del que se quejaban. La noticia de la atrocidad se difundió rápidamente. A la mañana siguiente, toda la ciudad se reunió ante mi casa y la escena de horror y asombro mezclada con lamento, gritos y gemidos que me exasperaban y angustiaban es difícil, no imposible de describir. Los compañeros del herido capturaron a uno de sus atacantes junto con el sirviente que había sido sobornado para permitirles entrar en su habitación. Motivados por el mismo espíritu de venganza que había mutilado a su amigo, le aplicaron en el acto un castigo apropiado. Cegaron a los dos malhechores y luego los castraron. El incidente recuerda a una era anterior y más oscura de justicia tribal, cuando la venganza era un asunto privado, y los hombres violentos oscilaban entre los polos de la agresión y el arrepentimiento. A instancias de Abelardo, Eloísa permaneció en el convento y tomó sus votos como monja, embarcándose así en una carrera religiosa que la llevaría a convertirse en una querida y muy respetada abadesa. Pedro ya era una especie de eclesiástico, ya que uno no podía ser un intelectual en la Francia del siglo XII sin recibir las órdenes menores de la Iglesia. A los eruditos clericales se les permitió casarse y vivir en el mundo, pero el filósofo mutilado y castigado entró en el monasterio de Saint-Denis y se convirtió en sacerdote.
vocación que tomó tan en serio como Eloísa la de ella. Años más tarde, Eloís le escribió una conmovedora carta en la que le confesaba que todavía la atormentaban los anhelos y fantasías provocados por los recuerdos de su pasión juvenil. Su respuesta, demasiado sacerdotal, fue condenar los placeres miserables y obscenos en los que alguna vez se habían entregado e implorarle que dejara de quejarse, ya que su destino representaba claramente el juicio de un Dios justo. No se podría suponer que la sociedad que engendró este drama primitivo de venganza y renuncia estaba atravesando uno de los periodos de cambio más notables de su historia, o el gran despertar que algunos llaman el Renacimiento medieval. Pero la historia misma proporciona abundante evidencia de esa transformación. Pedro Abelardo era el hijo mayor de Berengario, vasallo del duque de Borgoña, con una pequeña propiedad en Bretaña. Normalmente habría heredado la profesión militar de su padre junto con su patrimonio, pero la creciente Iglesia Católica ofrecía ahora a los jóvenes ambiciosos e inteligentes más oportunidades de realización personal, fama y avance social que la nobleza menor. En la época del nacimiento de Pedro, el Papa Gregorio VII había asombrado a toda Europa al afirmar la supremacía de la Iglesia sobre las autoridades seculares. El Papa dejó claro que no dudaría en excomulgar a cualquier príncipe que se negara a reconocer los derechos de la Iglesia y declararía que los súbditos del gobernante estaban libres de su obligación de obedecerle. Esta no fue una amenaza vacía. Todo el mundo sabía cómo Gregorio había depuesto al emperador alemán Enrique IV para obligarlo a reconocer el derecho exclusivo de la Iglesia a nombrar obispos, y cómo un Enrique arrepentido había permanecido descalzo en la nieve frente a su castillo de Canosa hasta que el Papa lo perdonó y le devolvió su reino. Otros reyes encontrarían formas más efectivas de resistir el reclamo de supremacía papal, pero los sucesores de Gregorio continuaron sus esfuerzos por fortalecer las instituciones cristianas revitalizando los monasterios, reformando el clero y desarrollando una clase educada de abogados y eruditos para extender la influencia de la Iglesia en toda la sociedad. En este sentido, no es sorprendente que Berengario decidiera enseñar a leer y escribir a sus hijos y que no se opusiera que su hijo más talentoso, llevado por el amor al saber, o renunciara a sus derechos de herencia para unirse a las filas de los intelectuales eclesiásticos. No se sabe cómo recibió Eloís su educación, pero como sobrina de un canónigo, también era miembro de un grupo privilegiado que recientemente tenía la ambición de aprender. A pesar de la opresión general de las mujeres y su exclusión de la vida pública, algunas mujeres de alto estatus, como la abadesa y mística alemana Hildegarda de Bingen, lograron obtener una educación y dejar su huella en la cultura europea. Más importante aún, aunque la Iglesia seguía siendo estridentemente antifeminista, los valores culturales y morales de la nueva Europa, más civilizada, se estaban feminizando. En estos años, el culto a la Virgen María alcanzó su mayor influencia entre los laicos. Jesús fue adorado como el novio del alma y la compasión se convirtió en una de las principales virtudes cristianas. Incluso la historia de amor carnal registrada públicamente en la autobiografía de Peter Abelard proporciona evidencia de una revolución cultural. No es una obra moral genérica, sino una historia que enfatiza las personalidades individuales de los amantes y revela los detalles íntimos de su relación. Un historiador lo llama el punto de inflexión crítico en el redescubrimiento de la personalidad en el siglo XII. Lo importante, señala, es que Abelardo deseaba revelarse al mundo como un individuo único cuya biografía no podía confundirse con la de nadie más. No es lo universal y lo ideal lo que deseaba retratar, sino lo particular y lo individual. ¿Qué causas subyacentes generaron este profundo cambio en los valores culturales? La cuestión aún no está resuelta. Pero sabemos que a partir del siglo XI las condiciones materiales y sociales de vida en Europa cambiaron dramáticamente.
Una marcada tendencia al calentamiento derritió los helados mares del norte, elevó los niveles de agua en Europa Central y proporcionó más de un siglo de buen clima para la agricultura. Las mejoras en las técnicas agrícolas aumentaron la producción de alimentos y permitieron un enorme aumento porcentual de la población. A medida que las incesantes oleadas de migraciones e invasiones que habían hecho la vida europea tan peligrosa y desordenada se desaceleraron y luego se detuvieron, el ritmo de la expansión económica se aceleró. La gente taló bosques y drenaba pantanos para crear nuevas tierras de cultivo y luego emprendió cruzadas para encontrar nuevas tierras y oportunidades en el este. Nuevas redes sociales, hermandades, gremios, profesiones, órdenes religiosas, corporaciones surgieron por todas partes, complementando la antigua relación entre señor y campesino. La actividad comercial revivió. Las aldeas se transformaron en pueblos y los pueblos se convirtieron en ciudades. Podemos tener una idea de lo que todo esto significó para la cultura cuando nos damos cuenta de que en este mismo siglo de gran progreso los trovadores inventaron la poesía amorosa europea. Un ferviente movimiento de reforma moral se trasladó de los monasterios a las calles de las ciudades, y los jóvenes hambrientos del conocimiento se vertió en las escuelas de la Iglesia, que pronto se convertirían en las primeras universidades de Europa. En la sociedad corrían dos poderosas corrientes de pensamiento y sentimiento, una oleada de piedad religiosa y un gran anhelo de conocimiento. Hoy en día, mucha gente consideraría estos valores diametralmente opuestos. A mayor pasión religiosa, menos investigación científica y viceversa. Pero en la época medieval y, en ocasiones desde entonces, parecían aspectos gemelos de la misma aspiración. Desarrollar y ejercitar las propias capacidades como ser humano y, al hacerlo, dar nueva vida y significado a rituales obsoletos y fórmulas tradicionales. El nuevo celo religioso se expresó en una devoción apasionada a Jesús y María, movimientos espontáneos para purificar la Iglesia y cruzadas militantes contra los no cristianos. Los contemporáneos de Abelardo estaban descubriendo lo que se sentía al amar a un Cristo humanizado y a su madre totalmente humana. Vincularse con compañeros creyentes y dejar que estas creencias cargadas de emociones influyeran en su comportamiento cotidiano. Al mismo tiempo, muchos experimentaban, casi como ebrios, los placeres del razonamiento lógico, una nueva demanda de comprensión. La exigencia de conocer las verdades de la religión, además de creerlas, atrajo a estudiantes de todo el mundo latino a ciudades como París, Bolonia y Oxford, donde pensadores pioneros como Abelardo estaban creando una nueva fusión de filosofía y religión a la que llamaron teología. Durante siglos, la mayoría de los cristianos habían asumido que las grandes verdades sobre Dios, la humanidad y la Iglesia solo podían descubrirse y defenderse de dos maneras: leyendo libros sagrados y meditando u orando. La razón tenía su utilidad, por ejemplo, al interpretar pasajes ambiguos de la Biblia. Pero incluso aquí, a los creyentes fieles se les enseñó a aceptar como autorizadas las interpretaciones ofrecidas por los padres de la Iglesia. Después de todo, el intelecto humano era débil, poco fiable y irremediablemente infectado por la pasión, un emblema del estado caído del hombre. ¿Por qué confiar en sus sutilezas y maquinaciones cuando se trataba de desarrollar las virtudes necesarias para la salvación, la fe y la obediencia? «Oh, la fe cree», dijo Bernardo de Claraval en un famoso ataque a Abelardo. No discute. Sin embargo, a medida que el despertar europeo se aceleró y las mentes de la gente comenzaron a pasar de una preocupación exclusiva por el próximo mundo a un compromiso con el mundo actual, algunos de los mejores pensadores de la cristiandad comenzaron a preguntarse si la razón humana no podría ofrecer otro camino hacia la verdad religiosa. Como antiguos inválidos que redescubrían el uso de sus miembros atrofiados, comenzaron a apreciar el poder y el placer del razonamiento. A medida que la alegría de vivir revivió en Occidente, también lo hizo la alegría de pensar. Esa alegría de pensar anima a uno de los escritos más provocativos de la época, un libro que consta de 2 ensayos escritos alrededor del año 1100 por un brillante eclesiástico italiano llamado Anselmo. ¿San Anselmo?
como se le conoce ahora, fue prior del monasterio normando de Bec y posteriormente arzobispo de Canterbury. En sus ensayos, llamados Monologium y Proslogium, adoptó el papel de alguien que, razonando silenciosamente para sí mismo, investiga cosas que desconoce. Anselmo sabía por supuesto que Dios existía. Esta no era la cuestión que le preocupaba. La cuestión era si este hecho, la existencia de Dios, era cognoscible solo por la fe, o si sería posible encontrar un único argumento que no necesitara nada más que él mismo como prueba y que por sí solo fuera suficiente para demostrar que Dios realmente existe. Su respuesta, sorprendentemente, fue que existía tal argumento, una prueba que ha provocado debates entre teólogos y filósofos hasta el día de hoy. Tenemos una idea de un ser absolutamente perfecto, y algunos argumentan algo que es mejor, más grande y supremo entre todas las cosas existentes. Dado que podemos imaginar cosas fantásticas que no existen, podría parecer que la idea de un ser absolutamente perfecto solo existe en nuestra mente. Pero las cosas que existen tanto fuera como dentro de nuestra mente son mayores y más perfectas que las cosas en las que solo pensamos. Por tanto, tener la idea de un ser absolutamente perfecto significa que tal ser debe existir, ya que si no existiera, habría un ser más perfecto que el que hemos concebido. El argumento parece al principio un mero juego de palabras, un truco lógico. Esto es exactamente lo que afirmó el monje Goni en un duro ataque a la teoría de Anselmo, que se publicó poco después de que apareciera por primera vez el ensayo del arzobispo. Según Gonilo, no necesariamente tenemos una idea de un ser absolutamente perfecto, e incluso si la tuviéramos, esto no probaría que tal ser exista fuera de la mente. Podemos imaginar una isla más hermosa que cualquier isla existente, pero obviamente esto no significa que la isla realmente exista. De hecho, comentó el intrépido monje, si alguien intentara convencerlo de que debe existir la isla perfecta, o pensaría que estaba bromeando o no sabría a quién debería considerar más tonto. O a mí mismo, si le concedo su conclusión, o a él, si cree haber establecido la existencia de esa isla con algún grado de certeza. Las acciones que tomó Anselmo en respuesta a este ataque fueron fácilmente tan importantes como el contenido de su respuesta. Publicó la contundente crítica de Gonilo como un apéndice a su ensayo y añadió una réplica propia en la que defendía su posición contra el monje. No importaba que Gonilo fuera una persona de menor estatus y menor reputación que él. Lo que importaba era la búsqueda de la verdad. Habiendo sentado este precedente para el debate de principios entre futuros teólogos, Anselmo respondió a su adversario punto por punto. Podemos concebir un ser perfecto, insistió, incluso si nuestra comprensión es incompleta. Negar esto es como decir que alguien que no puede mirar directamente la luz más pura del sol no ve la luz del día, y que no es otra cosa que la luz del sol. Además, el caso de Dios no es como el de la hipotética isla perdida, ya que lo único que debe existir tanto fuera de la mente como dentro de ella es algo mayor, que lo cual no se puede pensar en nada más grande. El argumento de Anselmo bien puede ser defectuoso. Tomás de Aquino pensaba lo mismo, al igual que muchos filósofos posteriores. Sin embargo, el debate expuso uno de los problemas centrales de la nueva teología: cómo hablar de Dios, en términos que fueran razonables, es decir, en términos que tuvieran sentido cuando se hablaba de seres distintos de Dios, cuando el Ser Supremo era por definición único. También abrió una cuestión relacionada que se convirtió en una especie de obsesión entre los pensadores medievales y que ha seguido interesando a los filósofos desde entonces: la relación entre palabras, conceptos mentales y cosas que existen fuera de la mente. Además, el método argumentativo de Anselmo proporcionó un modelo para la disputa en las nuevas escuelas que ahora estaban surgiendo por toda Europa. No bastaba con presentar un argumento razonable.
También hay que reconocer los argumentos opuestos, exponerlos con firmeza, responderlos punto por punto y luego utilizar estas respuestas para reafirmar el argumento original de manera más completa y convincente. El progreso en el pensamiento debía lograrse confrontando las contradicciones y superándolas, un proceso que Aristóteles había llamado dialéctica. Anselmo fue un pionero de la nueva teología. Pero pocos pensadores de la generación de Abelardo se atrevieron a razonar de forma tan solitaria, ideando ideas sobre temas sensibles a partir de su propia imaginación. Los eclesiásticos estaban acostumbrados a consultar textos autorizados como la Biblia y los escritos de los padres, y a glosarlos o interpretarlos. La actividad a la que aplicaron las nuevas herramientas del razonamiento lógico fue, por tanto, la interpretación, una cuestión mucho menos académica de lo que parece, ya que los cambios en la sociedad habían producido una necesidad desesperada de nuevas interpretaciones. Considere la amonestación de Jesús al joven que le preguntó: ¿qué buena obra debo hacer para tener la vida eterna? Si quieres ser perfecto, dijo Jesús, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mientras las relaciones sociales en Europa siguieran siendo relativamente estables, un texto como este no generaría conflictos graves. A principios de la época medieval, el llamado de Jesús podía interpretarse como una simple advertencia para dejar la granja y la familia y convertirse en sacerdote o monja. Pero ¿qué significó el pasaje en un mundo en el que la propia Iglesia se había convertido en una gran propietaria y los monasterios controlaban vastas propiedades? ¿Qué significó esto en las ciudades florecientes que ahora estaban llenas de comerciantes, prestamistas y el excedente de población del campo? Este problema particular de interpretación, el significado de las virtudes apostólicas en una Europa comercializadora y urbanizada, sacudiría a la cristiandad durante siglos, produciendo movimientos heréticos y anticlericales fuera de la Iglesia y apasionados movimientos reformistas dentro de ella. ¿Y qué hacer cuando, debido a cambios sociales inesperados, los textos sagrados parecen entrar en conflicto o producir resultados controvertidos cuando se aplican a situaciones de la vida real? En tales casos, las simples apelaciones a los evangelios o a la autoridad de los padres de la Iglesia eran completamente inútiles. La gran necesidad era de métodos racionales de interpretación que pudieran producir respuestas consistentes con las tradiciones cristianas, pero que fueran aplicables a circunstancias cambiantes. Además, los eruditos cristianos y los laicos reflexivos estaban ávidos de ideas que les ayudaran a dar sentido a lo que ya creían. Su ortodoxia no estaba en duda, pero estaban cada vez más insatisfechos con la respuesta tradicional de los padres al niño. Curioso es así porque yo lo digo. El lema que mejor define el nuevo espíritu de investigación fue el de San Anselmo, la fe en busca del entendimiento. Como dijo Abelardo al describir por qué escribió un controvertido tratado sobre la Santísima Trinidad: primero me dediqué a escribir sobre el fundamento de nuestra fe con la ayuda de analogías proporcionadas por la razón humana. Y escribí un tratado de teología sobre la unidad y la Trinidad divinas para nuestros estudiosos, que pedían razones humanas y filosóficas y clamaban más por lo que se podía entender que por lo que se podía decir. De hecho, decían que la expresión de palabras era superflua a menos que fuera seguida por el entendimiento, y que era ridículo que alguien predicara a otros lo que ni él ni aquellos a quienes él enseñaba podían aceptar en su entendimiento. Los estudiosos interesados en descubrir estas razones humanas y filosóficas de las creencias también comenzaron con textos autorizados, pero eran muy pocos y muy antiguos. Las obras que pronto desencadenarían importantes batallas entre los teólogos cristianos, la física y la metafísica de Aristóteles, sus teorías éticas y su trabajo sobre el alma, estaban siendo traducidas al latín y aún no estaban disponibles para la mayoría de los estudiosos europeos. Las únicas obras aristotélicas en circulación fueron los pocos tratados sobre razonamiento lógico conocidos como Organon, originalmente traducidos al latín y comentados por Boecio.
Durante siglos, estos escritos habían ido acumulando polvo en los monasterios católicos, pero ahora, con grandes cambios en la sociedad europea, de repente asumieron una nueva importancia. En parte, esto se debe a que su tema no era solo la lógica en el sentido de reglas formales de razonamiento, sino el pensamiento en general, o las categorías de Aristóteles. Sobre interpretación y los demás libros del Organon, analizan lo que sabemos, la forma en que categorizamos las cosas que se pueden pensar y la relación de las palabras con la realidad, así como los principales tipos de razonamiento, los usos y abusos de la lógica, y cómo detectar un argumento falaz. Para pensadores ambiciosos como Abelardo, leerlos debe haber sido una experiencia emocionante. En muy poco tiempo, estas traducciones antiguas se convirtieron en la base de lo que los estudiosos llamaron la lógica modernarum, el área más creativa y de más rápido crecimiento de la filosofía medieval. Un paralelo moderno sugerente es la tecnología informática, que no solo amplía el poder de pensamiento de las personas de forma mecánica, sino que también estimula la imaginación, crea nuevas redes de comunicación y amplía el campo de investigación. La gran pregunta, por supuesto, era qué pasaría si el campo de investigación se ampliara para incluir cuestiones consideradas durante mucho tiempo fuera del ámbito apropiado de la razón. La obra de Anselmo de Canterbury sugirió que Dios mismo no estaba exento del análisis racional, y Abelardo estuvo de acuerdo. A nada debe dirigir su razón el hombre más fácilmente que a Dios, a cuya imagen fue hecho, ya que es por su razón que es semejante a Dios. Pero estaba claro que aplicar imprudentemente la nueva tecnología intelectual podría producir problemas. Consideremos el caso de Berengario de Tours, cuyo interés especial era la Eucaristía, esa parte crucial de la misa católica en la que el pan y el vino ofrecidos a la congregación se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos estuvieron de acuerdo en que después de que el sacerdote pronuncia las palabras porque esto es mi cuerpo, el cuerpo de Jesucristo está realmente presente en el pan. De modo que los adoradores que consumen este sacrificio son espiritualmente bendecidos y preparados para la inmortalidad. Pero el curioso Berengario, aunque aceptó el milagro sin cuestionarlo, quería saber cómo ocurre realmente, o el cuerpo de Cristo reemplaza completamente al pan. Algunas autoridades pensaban que sí, pero Aristóteles había afirmado en categorías que toda sustancia terrestre, el pan por ejemplo, tiene características o accidentes como la forma, el sabor y el color, que no pueden existir a menos que la sustancia misma también exista. Dado que el pan utilizado en la Eucaristía conserva sus accidentes, argumentó Berengario, no puede transformarse completamente en otra cosa. Una mejor explicación es que la sustancia divina se añade al pan o se une a él. Tanto el pan como el cuerpo están presentes en la Eucaristía. Este es el tipo de argumento que mucha gente hoy considera el colmo de la tontería, o un típico intento escolástico de explicar lo inexplicable. O se cree en el milagro de la Eucaristía, o no se cree, dice la mentalidad moderna. No tiene sentido intentar explicar tales cosas científicamente. Pero Abelardo y sus colegas estaban decididos a seguir la prescripción de Boecio. Si es posible, conciliar la fe con la razón, por supuesto. En algunos casos la reconciliación puede resultar imposible. Había cuestiones de fe que parecían claramente fuera del alcance de la razón, como la manera en que Dios engendró un hijo. Pero otras actividades divinas parecían perfectamente comprensibles, como el castigo de Israel por los pecados descritos por los profetas o los patrones ordenados de movimiento dados por el Creador a los cuerpos celestes. Y en el rango medio había fenómenos que participaban de lo milagroso, como la Eucaristía, que podrían entenderse mejor mostrando hasta qué punto eran consistentes con los procesos naturales, análogos a ellos. Este tipo de análisis no probaría la doctrina, por supuesto, pero podría ser la más convincente para los incrédulos, así como más satisfactoria para los intelectuales hambrientos de comprensión. Abelardo comprendió que el argumento de Berengario había sido rechazado por la Iglesia. La opinión predominante era que la transustanciación, no la consustanciación, tiene lugar en la Eucaristía. Pero Abelardo apreció la insistencia del erudito francés
en que cuando los puntos de vista de las autoridades están en conflicto, uno debe decidir qué punto de vista tiene más sentido utilizando las herramientas de la razón desarrolladas por Aristóteles. Es claramente propiedad de un gran corazón recurrir a la dialéctica en todas las cosas, había escrito Berengario, porque recurrir a la dialéctica es recurrir a la razón, y el que rechaza este recurso, ya que en razón está hecho a imagen de Dios, abandona su gloria y no puede renovarse de día en día a imagen de Dios. Con el tiempo, esta atrevida santificación de la razón se convertiría en doctrina católica aceptada, con excepción de la frase «en todas las cosas». Algunos misterios, insistían conservadores como el gran abad cisterciense Bernardo de Claraval, eran demasiado delicados y santos para ser profanados mediante la aplicación de la lógica de Aristóteles. Como pronto descubriría Abelardo, los racionalistas apasionados que entraban en esos recintos sagrados lo hacían bajo su propia responsabilidad. Cuando Peter Abelard comenzó sus estudios en París siendo joven, todavía no había universidad en Francia ni ningún método establecido para seleccionar profesores. Los profesores se instalaron en escuelas de iglesias y catedrales, atrajeron a estudiantes basándose en su reputación y brillantes en la plataforma de conferencias y les cobraron por el privilegio de asistir a clases. Si los estudiantes decidían estudiar con otro maestro, se despedían de sus compañeros y se marchaban. Si el profesor tenía una mejor oportunidad de enseñar en otro lugar, se despedía de sus alumnos o los convenció para que lo acompañaran y se dirigía a su siguiente puesto. La situación, como tantas otras en la Europa del siglo XII, era caótica pero estimulante. En cualquier época que no fuera conocida por el libre mercado de bienes o materias primas, hubo durante un corto tiempo algo bastante parecido a un libre mercado en la educación superior. Abelardo había elegido asistir a la escuela de la Catedral de Notre Dame, donde jóvenes de toda Europa iban a estudiar lógica, retórica y gramática, el trivium de cursos necesarios para estudios más avanzados en derecho o teología. Su maestro, Guillermo de Champeaux, fue considerado uno de los mejores lógicos de Francia. Como arcediano de la catedral y erudito de renombre, William estaba acostumbrado a cierta deferencia por parte de sus alumnos. Pero Peter lo desafió casi de inmediato, insistiendo con certeza agresiva y destellos de ingenio sarcástico en que las premisas de William eran fundamentalmente erróneas, que su razonamiento defectuoso y sus conclusiones indefendibles. Los modales de Abelardo debieron ser insoportablemente arrogantes. Sin embargo, esta fue una declaración de guerra que el distinguido profesor no podía ignorar, porque si sus alumnos llegaban a creer que Peter era el analista y maestro superior, podrían abandonar al anciano y venir a estudiar con él. William se defendió lo mejor que pudo de los ataques verbales de Abelardo, pero no fue rival para el joven bretón. Peter se retiró de la escuela y, seguido por varios estudiantes de William, comenzó a dar conferencias por su cuenta en la cercana ciudad de Melun. Su fama se extendió rápidamente. Muchos más admiradores vinieron de lejos para estudiar con él, y al año siguiente, como un general que maniobra sus tropas hacia una capital ocupada, trasladó la escuela a una ciudad más cercana a París. Luego, por razones que no están claras, interrumpió su ofensiva y regresó a Bretaña. Quizás no estaba preparado, emocionalmente hablando, para continuar con su exitosa rebelión estableciéndose como sucesor del archidiácono. Sin embargo, cuando regresó a París 2 años más tarde, su lucha con William llegó a una conclusión triunfal. ¿Cuál fue el tema de este argumento? Las grandes cuestiones que entonces agitaban a profesores y estudiantes en París, como era de esperar, eran las de la epistemología, la teoría del conocimiento. Cómo, aparte de leer libros sagrados y meditar u orar, aprendemos sobre la realidad. ¿Cuál es la realidad que conocemos al usar nuestra razón de esta manera? ¿Y cuál es la relación entre el lenguaje que utilizamos para describir las cosas y las cosas que ese lenguaje describe? Guillermo de Champeaux presentó las respuestas cristianas tradicionales que se basaban en las ideas de Platón, tal como las desarrollaron los neoplatónicos y San Agustín.
Aprendemos mediante una iluminación divina que nos permite captar conceptos generales como bondad y justicia, hombre y mujer, y en este caso manzana y pera. O aprender primero estos universales es lo que nos permite reconocer ejemplos individuales de cada tipo o especie. O este acto de bondad, ese hombre o esa manzana. Además, argumentó William, cuando aprendemos los universales aprendemos la realidad. Los hombres individuales o las manzanas también son reales en el sentido de que son más que sueños o apariciones. Pero los individuos son copias o aproximaciones imperfectas que carecen de la permanencia y perfección de los universales. Si contemplamos estos universales, si realmente nos concentramos en ellos, podemos sentir que son uno, que tienen una fuente común en la realidad aún más universal de Dios. Por esta razón, palabras universales como bondad, hombre y manzana no representan meros conceptos mentales. Representan entidades que existen como cosas realmente reales. Son realidades espirituales creadas por Dios cuando creó el universo. En la época de Abelardo, varios pensadores habían comenzado a cuestionar esta teoría vertical del aprendizaje del lenguaje y la realidad. Uno de ellos fue Rosalind de Compiègne, una teóloga radical con quien Peter probablemente había estudiado cuando era adolescente. Para combatir las nociones platónicas de que captamos primero los universales y que son las realidades primarias, Rosalind sacó a relucir la lógica de Aristóteles, que afirmaba que las primeras cosas que aprendemos y las realidades primarias de nuestro universo son las cosas individuales que aprendemos a través de nuestros sentidos. No la manzana, sino esta manzana, una sustancia particular con sus propiedades individuales, accidentes de enrojecimiento, jugosidad, comestibilidad, estar en la mesa, etc. En primer lugar, esta manzana se graba en nuestra mente. Luego, cuando hemos visto, tocado, olido, probado y pensado en otros objetos como este, desarrollamos un concepto y una palabra que expresa su semejanza, según Rosalind. La manzana universal es el resultado de un proceso mental que percibe similitudes entre otros objetos redondos, rojos y jugosos y diferencias entre y los objetos ovoides, o amarillentos y de diferente sabor que eventualmente agruparemos bajo el título pera. Lo universal existe, pero solo como nombre. Lo que realmente existe es el individuo. El nominalismo de Rosalind estaba en el polo opuesto del ultrarrealismo de Guillermo de Champeaux. Sin embargo, cuando Abelardo desafió a Guillermo después de su regreso a París, ofreció una nueva solución al problema de los universales, que sería aceptada por los filósofos europeos durante los 2 siglos siguientes. En primer lugar, demolió el ultrarrealismo de William al demostrar que era absurdo sostener que los miembros individuales de una clase universal, dicen los hombres, eran esencialmente los mismos. Eran Sócrates y Cicerón iguales en esencia, porque ambos eran hombres tonterías, declaró Peter. El animal es una categoría incluso más universal que el hombre. Pero esto no significa que Sócrates sea esencialmente lo mismo que un asno. En última instancia, Sócrates es Sócrates, un individuo similar en algunos aspectos a Cicerón y similar en otros a un asno. Obligado a retroceder por tales argumentos, William repudió públicamente su punto de vista anterior y ahora sostuvo que los miembros individuales de una clase general no eran esencialmente los mismos, sino que eran esencialmente similares. Esto no ayudó. Incluso los nominalistas aceptaron la similitud de los individuos, pero la idea de una similitud esencial parecía carecer de sentido. En ese momento, según Abelardo, los alumnos de William empezaron a abandonarlo en masa. La competencia entre los dos filósofos continuó durante un tiempo. Mientras William y Peter peleaban por quién ocuparía la cátedra de profesor en la escuela de la Catedral de Notre Dame, sus estudiantes llegaron a las manos en la calle. Pero la victoria de Abelardo en el terreno de las ideas fue generalmente reconocida, especialmente después de que también se deshiciera de Rosalind y su nominalismo. El problema del nominalismo extremo era este.
Si solo los individuos son reales, si los conceptos generales son meras palabras. No tenemos manera de mostrar sistemáticamente por qué Sócrates se parece más a Cicerón que al asno, o por qué Sócrates y el asno se parecen más que Sócrates y la manzana, o Sócrates y el sol. De hecho, sin conceptos universales significativos, la filosofía misma se vuelve imposible. La solución de Abelardo, llamada por algunos conceptualismo, desenredó el nudo. Rosling tenía razón en una cosa. Las palabras universales representan conceptos mentales, no realidades últimas. Pero se equivocó al sostener que estos conceptos solo existen en el lenguaje. Las similitudes entre miembros individuales de una especie o de una clase constituyen un hecho, no solo una palabra o una percepción totalmente subjetiva. Aunque no son ideas realmente reales de los platónicos, tienen una cierta realidad propia más que mental. ¿Qué tiene de fascinante esta solución? Es que Abelardo llegó a ella sin saber que Aristóteles había llegado precisamente a la misma conclusión en un libro que aún no estaba disponible para los estudiosos europeos en latín. Lo que Peter realmente intentaba hacer era desviar el debate en las escuelas de la cuestión de qué era realmente real para centrar la atención en el papel desempeñado por los individuos y los universales en la lógica y el lenguaje. En ese sentido, en su opinión, el enfoque de Aristóteles era claramente preferible al neoplatonismo que había dominado durante mucho tiempo el pensamiento cristiano. En primer lugar, a través de nuestros sentidos nos hacemos conscientes de cosas individuales concretas. Luego, mediante un proceso de abstracción, llegamos a clasificaciones generales. De un modo que los tradicionalistas no pudieron evitar considerar subversivo, Abelardo lanzó un ataque típicamente aristotélico contra la idea de que los universales podrían existir de alguna manera, incluso si no tuvieran individuos a quienes adherirse. La tradición cristiana había celebrado durante mucho tiempo el tipo general y trivializado el individuo. Abelardo propuso rectificar este desequilibrio. Ahora empezamos a ver por qué los pensadores del Renacimiento medieval se involucraron tan intensamente en este debate. A los primeros cristianos se les había enseñado a considerarse miembros de una raza no solo biológica, sino moral, tan unificada en espíritu y en destino que el pecado de Adán y Eva, su padre y su madre originales, podía atribuirse directamente a cada uno de ellos. El universal realmente real, el hombre, implicaba que las diferencias individuales de las personas no eran esenciales, carecían de importancia e incluso eran un obstáculo para su salvación, un principio rigurosamente aplicado por las reglas que gobernaban las vidas de un gran número de cristianos instalados en monasterios y conventos. Como señala un historiador, incluso la propia salvación o condenación no se consideraba tanto una recompensa o un castigo individual por el buen o mal comportamiento como consecuencia de la pertenencia a la comunidad cristiana y de la insondable justicia de Dios. El sistema social tradicional en Europa reforzó esta trivialización de la individualidad, ya que el carácter único de una persona contaba muy poco en comparación con su pertenencia a una clase general como el campesinado, o el sacerdocio, o la nobleza. Ahora, sin embargo, este antiguo hielo platónico comenzaba a derretirse. Es posible que la mayoría de las personas todavía se definan por su pertenencia a grandes grupos hereditarios, pero algunas se estaban volviendo móviles. Eruditos y trovadores errantes, comerciantes y cruzados, predicadores itinerantes y gente del campo que se trasladaba a la ciudad, todos estaban desarrollando una nueva sensación de que, sin importar a qué clase universal pertenecieran, su individualidad importaba. Otra razón por la que la cuestión de los universales generó un debate tan feroz fueron sus implicaciones para la teología, la forma en que la gente pensaba acerca de Dios. En una época de creciente sofisticación y creciente interés por el universo natural, muchos eruditos eran conscientes de que el creador y sustentador de todo no podía ser concebido, excepto por personas sencillas o poetas.
como un ser humano en gran escala. Un teólogo incluso sostuvo que llamar a Dios creador o ser supremo era antropomorfizarlo, ya que Dios es mucho más grande y misterioso que cualquier ser creado. Por otro lado, sin embargo, los miembros de esta sociedad en rápido cambio anhelaban más que nunca una relación personal con Dios, y el cristianismo había florecido durante mucho tiempo satisfaciendo esta necesidad. El Dios cristiano no era solo una persona, sino tres, y el pueblo del Renacimiento medieval estaba apasionadamente interesado en las tres personas de la Trinidad. Dios, como creador, puede ser inimaginablemente misterioso, pero los cristianos del siglo XII buscaban justicia en el Padre, amaban y lloraban al Hijo como si acabara de ser crucificado, e invertían sus esperanzas en el Espíritu Santo, el Consolador, un símbolo de la gran regeneración que ya había comenzado. Para los cristianos era evidente que Dios era una Trinidad. Pero, ¿cómo podría dar sentido a esta triple unidad al preguntar a las personas utilizando las herramientas de la razón? Eran las tres hipóstasis, como las llamaban los griegos, o personae, como decían los latinos, individuos separados. Y si es así, ¿qué representaba la palabra universal Dios? Rossin, el nominalista extremo, se atrevió a sacar las conclusiones lógicas de su propia filosofía. Aparentemente sostenía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran individuos, y que Dios era un término que expresaba su semejanza e integración únicas. No se sabe exactamente cómo se expresó Rossin. Nunca habría negado directamente la unidad de Dios. Pero sí sabemos que un concilio eclesiástico que se reunió para investigar sus enseñanzas lo condenó por la herejía del triteísmo, o por mantener en efecto que había tres dioses. Anne Rossin admitió sabiamente su error, se disculpó y luego se le permitió reanudar la enseñanza. Pero ¿y si el único Dios fuera considerado un individuo? Un filósofo que adoptara la posición realista dura de que sólo lo universal era verdaderamente real podría fácilmente caer en otra herejía directamente opuesta al triteísmo. Esto era el sibelianismo, la doctrina de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran meros aspectos o comportamientos de Dios en lugar de personas reales misteriosamente unidas en una única realidad divina. No solo eso, dado que se pensaba que los universales mayores contenían y exudaban a los universales menores, los ultrarrealistas a menudo eludían el borde de la herejía conocida como panteísmo, la idea de que el universo es parte de Dios y no algo separado de él por el acto de creación. Dados los riesgos de discutir la Trinidad en términos filosóficos, uno se pregunta por qué Abelardo habría abordado el tema, o especialmente cuando sus enemigos intelectuales esperaban impacientemente una oportunidad para atacar. Muy probablemente, dado que era un teólogo mucho más grande que Rossin, pensó que podría tener éxito donde su antiguo instructor había fracasado. Quizás, dado que era celebrado en todas partes como el erudito que había resuelto el problema de los universales, no pudo resistir el desafío de aplicar su solución al problema de la Trinidad. Puede que simplemente haya subestimado el poder de enemigos menos brillantes para hacerle daño. En cualquier caso, hacia el año 1120, Abelardo publicó un pequeño ensayo sobre la Trinidad que le resultaría más dañino que todos los cuchillos de los vengadores de Eloísa. Abelardo escribió su tratado sobre la Santísima Trinidad, dijo, en respuesta a las solicitudes de sus alumnos, quienes creían que era ridículo que alguien predicara a otros lo que ni él ni los enseñados por él podían aceptar en su entendimiento. En cierto sentido, la doctrina de la Trinidad fue la prueba definitiva de la capacidad del nuevo teólogo para utilizar el razonamiento lógico para explicar y justificar proposiciones de fe difíciles. A primera vista, la doctrina parecía una bofetada a la razón. ¿Cómo podrían tres personas reales componer un Dios genuinamente singular? La respuesta del bretón fue elegante. Para un crítico inclinado a concederle el beneficio de la duda, no era evidentemente herética. Sin embargo, si uno se acercaba al tratado con un espíritu hostil, en busca de declaraciones posiblemente heréticas, ofrecía a los enemigos muchas municiones.
Abelardo comenzó afirmando la idea de que Dios debe ser un ser único y unificado. La verdadera cuestión, declaró, era cómo definir las diferencias entre las tres personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden diferir en sustancia ni en número porque Dios es uno. O tampoco pueden diferir en omnipotencia, omnisciencia, eternidad, creatividad o cualquier otro atributo sustancial de Dios. Ya que asignar estos atributos a diferentes miembros de la Trinidad sería clasificarlos uno por encima del otro, así como dividir la unidad esencial de Dios en partes. No, las principales diferencias entre las personas divinas que podemos reconocer son las que señaló anteriormente San Agustín. El Padre es engendrado, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Los tres son personas separadas, pero no en el mismo sentido en que lo están tres hombres o mujeres. Para tratar de captar esta combinación única de separación y unidad, argumentó Abelardo, hay que recurrir a analogías. Por ejemplo, las cosas pueden estar separadas en sus roles o funciones y sin embargo unificadas, como cuando observamos un sello real hecho de cobre en forma de la imagen de un rey. El papel del cobre es análogo al del Padre. Las imágenes se asemejan a las del Hijo, y el acto de sellar es como el del Espíritu Santo. O las cosas pueden estar separadas en nombre y sin embargo una en sustancia, como cuando hablamos del arma, la espada y la espada. En el caso de la Trinidad, la Biblia asocia los nombres poder con el Padre, sabiduría con el Hijo y bondad con el Espíritu Santo. Claramente, se trataba solo de analogías aproximadas, dispositivos lógicos utilizados para permitir a las personas obtener una apreciación racional de cuestiones que, en última instancia, estaban más allá de la comprensión humana. Pero los enemigos de Abelardo se abalanzarían sobre ellos como prueba de su heterodoxia incurable. Por un lado, su insistencia en que no se podía considerar a las personas de la Trinidad como verdaderamente separadas lo expuso a la acusación de sabelianismo, reduciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a meros nombres o funciones de Dios. Por otro lado, sus analogías, si se toman demasiado en serio, podrían verse como evidencia de arrianismo, la herejía que clasifica al Padre por encima del Hijo y a ambos por encima del Espíritu Santo. Lo que realmente estaba en juego aquí era toda la empresa teológica, a la que algunos tradicionalistas se opusieron amargamente basándose en que las doctrinas más fundamentales del cristianismo solo podían aceptarse por la fe, no por la razón. Cuando sus alumnos publicaron el ensayo de Pedro, dos antiguos alumnos suyos, ahora directores conjuntos de la Escuela Catedralicia de Reims, lo denunciaron como herético y pidieron un concilio eclesiástico para investigar sus enseñanzas. Abelardo consideró las acusaciones escandalosas. No tenía idea de que para él lo que parecía una acusación absurda podría ser el principio del fin. En el 1121, un concilio de obispos y eruditos se reunió en la ciudad de Soissons para pronunciarse sobre la ortodoxia del Tratado de Abelardo sobre la Trinidad. Característicamente, el asediado dialéctico tomó la ofensiva, seguro de que podría demostrar la inocuidad de su enseñanza en un debate abierto. Todas las mañanas aparecía en un gran salón de la ciudad para discutir y defender sus ideas. Allí, uno de sus exalumnos cometió el error de confrontarlo públicamente. Cuando Peter terminó con él, el pobre hombre había recibido tal paliza intelectual que él mismo parecía estar abrazando una herejía obvia. Temiendo que se repitiera esta escena en el concilio, pero no queriendo permitir que el filósofo regresara triunfante a París, los miembros del concilio vacilaron, debatieron, decidieron aplazar una decisión. Luego rescindieron esa decisión y finalmente condenaron el tratado sin audiencia. El argumento de que Abelardo no había recibido el permiso necesario para publicarlo. A pesar de lo impropio de este procedimiento, Peter se vio obligado a arrojar el libro al fuego con sus propias manos. Abelardo salió del consejo de Soissons asombrado y humillado. En el entorno familiar del aula o en un debate serio con colegas de la escuela catedralicia, nunca se había sentido en peligro. Sabía que tenía enemigos, por supuesto, algunos de ellos bastante poderosos,
pero su abierta animosidad nunca había infringido su sensación de que, al menos desde el asunto Eloise, nada podría volver a herirlo. Ahora, sin embargo, estaba dañado en el punto más sensible de un caballero, su reputación. Regresar a su antiguo puesto docente era imposible. Peter pasaría los siguientes 10 años en una serie de monasterios inhóspitos lejos de su amado París, exiliado en su propio país. Aún así, su leyenda creció, escapando de un monasterio particularmente espantoso al que le habían asignado. Se instaló en un terreno solitario en el campo que le había dado el obispo local y construyó allí un pequeño oratorio que dedicó al Espíritu Santo, el Paráclito. En cuestión de semanas, los estudiantes supieron de su paradero y comenzaron a reunirse allí desde todas partes, corriendo desde ciudades y pueblos para habitar el desierto, dejando grandes mansiones para construirse pequeñas chozas, comiendo hierbas silvestres y pan vasto en lugar de alimentos delicados, extendiendo juncos y paja en lugar de lechos blandos y utilizando bancos de césped como mesas. Si Abelardo no podía regresar con sus alumnos, los estudiantes vendrían a él. 1 o 2 años después, la escuela cerró, pero logró ceder la propiedad a Eloise, quien pronto fue nombrada madre superiora de un convento construido en el lugar de su antiguo oratorio. A principios de la década de 1130, estaba de regreso en París, manteniendo correspondencia frecuente con Eloísa y enseñando en el monasterio de Mont-Sainte-Geneviève. Dado que el contenido de su obra sobre la Trinidad no había sido condenado, se sintió libre de ampliarlo y publicarlo con una larga discusión de otras doctrinas en su teología cristiana. También escribió su principal obra sobre ética, Cito te ipsum, Conócete a ti mismo, su diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano, y un comentario sobre las cartas de San Pablo. Pero la sensación de desastre inminente que había oscurecido su vida desde Soissons nunca lo abandonó. Era más famoso que nunca, pero fama no lo inmunizaría contra un ataque cuando sus enemigos decidieran atacar de nuevo. Uno se pregunta cómo habría sido la vida de Abelardo si no hubiera sido un maestro tan carismático, o si hubiera cultivado las habilidades de la diplomacia en lugar de hacerse enemigos de aquellos a quienes había superado en debate. La diplomacia, sin embargo, nunca fue su fuerte. Parecía impulsado a exponer sus puntos de vista de maneras que hacían inevitable una oposición apasionada y luego a retratar a sus oponentes como idiotas y charlatanes. Como comenta un admirador crítico, no hubo uno solo de sus maestros con quien no se hubiera peleado, y a quien no ridiculizara con burlas tan rencorosas como epigramáticamente ingeniosas. La lista de estos enemigos era larga, pero no representaba una amenaza inmediata hasta que sus escritos llamaron la atención de otro maestro popular, Guillermo de Saint-Thierry. Convencido de que las opiniones de su rival eran profundamente subversivas del cristianismo tradicional, Guillermo envió salvas de cartas a su buen amigo Bernardo de Claraval, pidiéndole que se pusiera del lado de la ortodoxia contra el arrogante bretón. Esto fue, con diferencia, lo peor que le pudo haber sucedido a Abelardo. Una cosa era ofender a los principales lógicos y teólogos. Incluso los obispos de Soissons podrían ser vistos como oponentes desagradables pero ineficaces. Pero Bernard era una de las figuras más poderosas de la cristiandad. Algunos decían incluso que era más influyente que su buen amigo el Papa Inocencio II. Famoso escritor sobre temas místicos y líder de la orden cisterciense, combinó una pasión por la reforma de la Iglesia y la purificación social con un talento para la política dura. Al recibir las cartas de Guillermo de Saint-Thierry, Bernard leyó atentamente los documentos adjuntos, estudió los escritos de Abelardo y tomó una decisión. En el invierno de 1139 y 1140, escribió una serie de cartas denunciando a Abelardo como hereje, las encuadernó en un tratado titulado Contra los errores de Abelardo y envió el documento al Papa pidiéndole que Pedro fuera investigado y disciplinado por la Iglesia. En cierto modo,
Bernardo de Claraval podría considerarse un tradicionalista acérrimo. La idea de exponer misterios sagrados como la Santísima Trinidad a análisis simplistas y discusiones en el aula le parecía nada menos que una forma de impiedad, una violación tan grosera y desagradable como profanar una iglesia. «Oh, Abelardo ha profanado la iglesia», escribió Bernardo a un cardenal romano. «Ha infectado con su propia plaga las mentes de la gente sencilla. Intenta explorar con su razón lo que la mente devota capta a la vez con una fe vigorosa. A la fe creí. No discute. Pero este hombre, que aparentemente sospecha de Dios, no creerá nada hasta que lo haya examinado primero con la razón. Hay otra carta, acusó a Peter de manipular las mentes de sus alumnos. Él cambia el límite establecido por nuestros antepasados al poner en discusión las cuestiones más sublimes de la revelación. A sus estudiantes totalmente inexpertos, meros principiantes en teología, que apenas han superado la dialéctica y apenas están calificados para captar las verdades elementales de la religión. O les expone el misterio de la Trinidad, el santuario interior y el tabernáculo real. Pretende imaginar que puede comprender enteramente a Dios mediante el uso de su razón. Una dura denuncia, sin duda. Sin embargo, Bernard no era un fundamentalista irreflexivo. Ante Abelardo adoptó la postura del defensor de la tradición frente a la innovación. Pero el abad era, en algunos aspectos, más radical que su adversario académico, ya que formaba parte del movimiento gregoriano que apuntaba a purificar al clero, renovar y unificar la sociedad cristiana y afirmar el poder de la Iglesia para disciplinar a los príncipes desobedientes. Como líder principal de los monjes cistercienses, había lanzado un ataque devastador contra los monasterios más antiguos, que, en su opinión, se habían vuelto demasiado cómodos y rutinarios. Como predicador, fue la pesadilla de herejes como los cátaros del sur de Francia. Pronto predicaría la Segunda Cruzada contra los musulmanes incrédulos en Oriente. Pero también fue famoso en toda Europa por defender un evangelio de amor caracterizado por la compasión por Jesús crucificado y la adoración de su madre sin pecado. Además, como Abelardo aprendería ahora, el abad era un retórico formidable. Sus libros tienen alas, escribió Bernardo a Inocencio II, quejándose de la amplia y perniciosa influencia del filósofo. Sus escritos han pasado de país en país y de un reino a otro. Un nuevo evangelio se está fraguando para los pueblos y las naciones. O se está proponiendo una nueva fe. Y además de lo que ya se ha puesto, se está poniendo un nuevo fundamento. Es fácil comprender por qué Bernard encontraría las enseñanzas de Abelardo alarmantes y desagradables. Para él, el fundamento de la fe era la experiencia religiosa, no el análisis intelectual. El amor, no la lógica, era su lema. Profundamente desconfiado del frío intelectualismo del maestro Breton y repelido por su estilo extravagante, Bernard exageraba su heterodoxia en todo momento. Pero su propia posición, cree la fe y no la discute, fue una brillante pieza de ofuscación retórica. Los padres de la Iglesia eran creyentes y polemistas, como también lo era el venerado Anselmo de Canterbury, cuyo lema «Fe en búsqueda de comprensión» podría haber sido también el de Abelardo. Es evidente que el maestro Pedro no era un místico, y no hay duda de que se atrevió a analizar doctrinas cuya discusión había sido considerada tabú. Pero nunca soñó en proponer una nueva fe, ni imaginó ni por un momento que podría comprender enteramente a Dios mediante el uso de su razón. En 1139 o 1140, Bernardo vino a París para hablar públicamente contra la teología de Abelardo en la escuela de la Catedral de Notre Dame. Es posible que también haya visto a Abelardo en ese momento y haya intentado persuadirlo para que repudiara algunas de sus enseñanzas, pero la evidencia de esta reunión es escasa y poco confiable. En cualquier caso, Peter reconoció que sus enemigos estaban movilizando activamente contra él y decidió atacarlos. Se enteró de que se había programado una gran reunión de clérigos y altos funcionarios para el junio 3 1140 en la ciudad catedralicia de Sens.
El rey Luis VII asistiría para ver las reliquias de la catedral y se esperaba una multitud de obispos y nobles. Bueno, esta sería una oportunidad perfecta para que Abelardo hiciera lo que mejor sabía hacer: subir al escenario público como conferenciante y polemista. A través de sus alumnos, Peter pidió al arzobispo Enrique de Sens que organizara una disputa pública entre Bernard y él ante los notables reunidos. El arzobispo era amigo de Bernardo, pero atraído por la idea de patrocinar un espectáculo tan histórico, parece haber aceptado la propuesta sin consultar primero con el abad. Abelardo inmediatamente escribió cartas a sus estudiantes de toda Europa, pidiéndoles que vinieran a Sens en junio para apoyarlo. Bernard, por otra parte, estaba consternado ante la idea de luchar públicamente con el campeón dialéctico de Europa. Evidentemente, al principio decidió no aceptar la invitación del arzobispo, pero finalmente accedió a venir. Ya fuera porque ardía con el fuego del Espíritu Santo, como sugiere un escritor, o porque había decidido otra estratagema menos acreditable, Bernardo llegó a Sens varios días antes de la disputa prevista. Una vez instalado en las dependencias del arzobispo, Bernardo le convenció para que convocara una reunión secreta de los obispos la noche del 2 de junio. Allí, en ausencia de Abelardo, leyó una lista de 19 cargos contra el filósofo, basados principalmente en su teología cristiana, los discutió y casi con certeza obtuvo las promesas del obispo de apoyar la condena de Abelardo. Bernard intentaría la misma táctica 7 años más tarde en un juicio por herejía en Reims, pero esta vez los cardenales se negaron a participar en la reunión no autorizada, alegando que el trato que había dado a Abelardo en Sens había sido injusto. En cualquier caso, Abelardo llegó a la mañana siguiente para la disputa, solo para descubrir que el formato era el de un juicio y que se esperaba que él desempeñara el papel de acusado. Bernard leyó la lista de supuestas proposiciones heréticas y, según la costumbre en los juicios por herejía, exigió que Abelardo las defendiera, renunciara a ellas o negara que fueran suyas. Pedro permaneció en silencio durante un largo rato. Los obispos y los notables reunidos esperaron impacientes su respuesta, pero él parecía hundido en sus pensamientos. Justo cuando la tensión en la habitación estaba en su punto máximo, pronunció algunas frases. Se negó a participar en el proceso y apeló directamente al Papa para que decidiera las cuestiones presentadas. Luego salió del salón, dejando a su paso una multitud de funcionarios y estudiantes atónitos. Abelardo nunca explicó por qué no aceptó la invitación de Bernard para defender sus puntos de vista en Sens. Fue el público más distinguido ante el que jamás había tocado y él era un intérprete nato. Claramente, si Bernard se hubiera atrevido a entablar un debate con él, fácilmente podría haberse defendido del dialéctico menos experimentado. Aún así, uno puede imaginarse el corazón de Pedro desplomándose mientras escuchaba la lectura de los cargos y observaba los rostros impasibles de los obispos reunidos. Muy probablemente se dio cuenta de que todo estaba en su contra, que Bernard probablemente no discutiría con él en público y que, incluso si lo hiciera, su actuación no contaría en nada. Posiblemente sintió que sus energías lo abandonaban, pues a sus 62 años su salud ya empeoraba. O tal vez simplemente ya estaba harto del espectáculo. Si realmente fuera un hereje, un poder mayor que el concilio de los cantares lo juzgaría. Y si no lo fuera, los estudiantes seguirían leyendo sus libros mucho después de que él, Bernard y Heloise fueran enterrados. O, en cualquier caso, la salida de Peter dejó al consejo alborotado. Los obispos suspendieron la sesión para almorzar y, al regresar, condenaron las 19 proposiciones supuestamente heréticas. Según un monje presente en el concilio, partidario de Abelardo, algunos de los jueces estaban tan borrachos con el vino del almuerzo que cuando intentaron pronunciar la palabra domnamus, condenamos, solo consiguieron murmurar namus, nadamos. Bernardo escribió inmediatamente a Inocencio II, informándole de los resultados del concilio y pidiéndole que confirmara su fallo. Abelardo partió hacia Roma para hacer su llamamiento en persona, pero se detuvo a descansar en la abadía de Cluny, cuyo abad, Pedro el Venerable, era un viejo antagonista de Bernardo. Unas semanas más tarde, en Cluny,
Abelardo recibió la decisión del Papa sobre su caso. Inocencio II lo condenó como hereje, excomulgó a sus seguidores, ordenó quemar sus libros en la plaza de San Pedro y le ordenó retirarse a un monasterio donde guardaría silencio perpetuo. Esta dureza resultó innecesaria. La salud de Abelardo estaba quebrantada. Probablemente padecía la enfermedad de Parkinson y ya no tenía gusto por las batallas teológicas. Pedro el Venerable escribió a Inocencio II para informarle que él y otro abad habían mediado entre Abelardo y Bernardo, que los dos hombres se habían reconciliado formalmente y que Abelardo deseaba permanecer en Cluny como monje. El Papa suspendió la sentencia de Abelardo y el filósofo vivió los 18 meses restantes de su vida como un simple monje cluniacense. En algún momento antes de su muerte, envió a Eloís una conmovedora confesión de fe que contenía una frase que a menudo se ha citado en defensa de sus intenciones ortodoxas. No deseo ser filósofo si eso significa entrar en conflicto con Pablo, ni ser Aristóteles si eso me separa de Cristo. Cuando murió Abelardo, Eloísa pidió y recibió su cuerpo, que fue enterrado en el convento del Paráclito. 21 años después, ella murió y fue enterrada junto a él. Siglos más tarde, tras una serie de traslados, los huesos de los amantes reposaron en el cementerio Père Lachaise de París, donde hoy se pueden visitar. Se reconciliaron Abelardo y Bernardo antes de la muerte de los bretones es posible, considerando que los dos oponentes tenían más en común de lo que ninguno de los dos reconocía. Cada uno, a su manera, buscó infundir un nuevo significado a las creencias habituales y a los rituales formalizados. La misión de Abelardo era dar sentido a doctrinas religiosas que para muchos de sus estudiantes habían comenzado a parecer palabras y frases vacías. El mismo impulso de revivir un cristianismo en peligro de convertirse en una colección de fórmulas y gestos rutinarios llevó a Bernard a defender un evangelio revitalizador de amor activo. Acción comprometida y unión espiritual con Cristo. Habiendo ofendido al político más poderoso de la cristiandad, el altivo y falto de tacto Abelardo pagó el precio. Pero el impulso que motivó su obra, el anhelo de comprender, resultaría tan incontenible como el anhelo de una auténtica experiencia religiosa. La siguiente generación, un movimiento aristotélico mucho más grande y más radical que el de Abelardo, desafiaría a las autoridades de las universidades. Mientras que una oleada de evangelismo popular hizo que la piedad de Bernard pareciera conservadora y mansa. La forma en que la Iglesia respondiera a estos dos desafíos determinaría en gran medida el futuro de la ciencia y la religión en Occidente.